Gigante de CONCACAF quiere llevarse a Christiansen. La noticia reventó en el ambiente del fútbol centroamericano cuando se conoció que Tomás Christiansen cambió de representación y pasó a manos de PICH Sport Agency, un movimiento que no tardó en activar llamadas, mensajes y sondeos que llegaron directo a su entorno, con Costa Rica como primer nombre que apareció sobre la mesa. Justo cuando en Panamá ya se habla del escenario posterior al Mundial 2026 y de las decisiones que marcarán el rumbo del proceso. En el entorno de la selección de Panamá nadie esconde que la mención del interés costarricense generó sorpresa, porque el técnico venía transitando un camino de continuidad que parecía firme hasta el cierre de su contrato el 31 de julio de 2026. Aunque el fútbol no entiende de tiempos largos, cuando el mercado detecta oportunidades y cuando los proyectos ajenos empiezan a mirar hacia un banco que hoy luce estable y con respaldo en resultados. Desde la vereda canalera se reconoce que el nombre de Tomás Christiansen comenzó a circular con más fuerza fuera del país por el trabajo que ha realizado con la selección, un proceso que despertó miradas internacionales en un momento en el que la región se mueve con ansiedad por encontrar entrenadores que ofrezcan orden, lectura de partido y una hoja de ruta que no se caiga al primer sacudón de la competencia oficial. En Costa Rica, mientras tanto, el ruido se transforma en expectativa, porque el simple hecho de que su nombre aparezca como opción real enciende conversaciones internas sobre el rumbo del banquillo, sobre la necesidad de un giro que devuelva sensaciones competitivas y sobre la oportunidad de apostar por un técnico que ha demostrado capacidad para sostener un proyecto en un entorno que no regala calma ni tiempos de aprendizaje extendidos. El contrato de Tomás Christiansen con la selección de Panamá sigue vigente hasta el 31 de julio de 2026, pero el Mundial asoma como un punto de quiebre que puede alterar cualquier escenario, para bien o para mal, porque el torneo suele reordenar prioridades, inflar carteles o poner en duda procesos que no alcanzan el impacto esperado en la vitrina más exigente del planeta fútbol. El periodista Gilberto Morán puso palabras a lo que ya se comentaba en voz baja cuando, en el espacio Mequetrefes del Deporte, reveló que apenas se hizo público el cambio de agencia del entrenador, los primeros acercamientos que llegaron a su mesa provenían desde Costa Rica, un detalle que dejó al descubierto que el interés no es una idea lanzada al aire, sino un movimiento real que encontró terreno fértil. Busquemos ya una solución al director técnico porque le quedan 6 meses de contrato. Fue parte del mensaje que se escuchó en ese espacio radial, con una advertencia directa que refleja la inquietud que se instala cuando el reloj empieza a correr y los procesos entran en su tramo final. Un tramo donde las federaciones suelen acelerar gestiones para no quedarse a la intemperie en un cambio de ciclo. En la misma intervención se deslizó un pedido que suena más a deseo que a orden posible, cuando se expresó que no debería escuchar propuestas de Costa Rica ni de otra selección de CONCACAF, aunque al mismo tiempo se confirmó que los primeros papeles que aterrizaron en la mesa de Tomás Christiansen tenían sello tico, una contradicción que retrata el pulso entre la conveniencia regional y la realidad del mercado. Ese contraste expone una tensión que no se resuelve con discursos de fidelidad, porque los entrenadores también leen el contexto, evalúan proyectos y miden condiciones, sobre todo cuando el escenario incluye un mundial en el horizonte, un contrato con fecha de caducidad visible y la posibilidad de negociar desde una posición de mayor fuerza si los resultados acompañan el camino de la selección canalera. En Panamá, el tema se discute con cautela, porque nadie quiere abrir una grieta en pleno trayecto hacia una cita mundialista que exige concentración total, pero tampoco se ignora que el futuro del banquillo será un tema inevitable en los próximos meses, a medida que se acerque el cierre del vínculo contractual y que otras federaciones afinen su radar en busca de una alternativa confiable para su conducción técnica. El Mundial 2026 aparece como el gran termómetro que puede inclinar la balanza, porque si la selección de Panamá logra avanzar de grupo, el impacto deportivo y el ingreso económico que eso conlleva fortalecerían de manera notable las opciones de retener a Tomás Christiansen, un escenario que reforzaría el argumento de continuidad y permitiría a la federación sentarse a negociar desde un lugar de mayor respaldo. En cambio, si el recorrido se corta en primera ronda, el panorama se vuelve más incierto, no solo por la lectura deportiva que se haga del proceso, sino por las decisiones que pueda tomar la dirigencia panameña en un contexto donde los resultados pesan y donde el entorno suele reclamar movimientos cuando la ilusión se apaga antes de tiempo en el máximo escenario de selecciones. Aún así, desde el entorno del entrenador se subraya que más allá de los números, lo que terminará pesando será el propio deseo de Tomás Christiansen de seguir o no un proceso más largo en Panamá, porque hay proyectos que se sostienen por convicción y no solo por contratos. Y hay momentos en los que un técnico siente que su ciclo todavía tiene capítulos por escribir en el mismo vestuario. La posibilidad de un mejor contrato o de un incremento salarial desde Costa Rica u otra federación de la región no se puede descartar, porque el mercado funciona con incentivos claros y porque las federaciones compiten también fuera del campo, ofreciendo condiciones que seducen cuando el proyecto deportivo se presenta con promesas de respaldo institucional y objetivos que apuntan a recuperar protagonismo en el área.
En ese tablero de intereses, el cambio de agencia hacia PICH Sport Agency aparece como un detalle que no es menor, porque abre puertas, activa contactos y coloca al entrenador en un circuito de representación que se mueve con rapidez cuando detecta ventanas de oportunidad, sobre todo en una región donde los procesos se miden en ciclos cortos y donde los nombres con proyección se cotizan al alza. La sorpresa en Panamá no es solo por el interés de Costa Rica, sino por el momento en que irrumpe, cuando la conversación sobre el futuro del técnico empieza a instalarse de manera más pública y cuando el entorno del seleccionado intenta blindar el día a día del equipo para que el ruido externo no se cuele en la preparación de un desafío que exige foco absoluto en cada convocatoria. Desde la vereda tica, la lectura es distinta, porque el nombre de Tomás Christiansen aparece como una opción que ilusiona a un sector que busca una conducción capaz de ordenar el camino y de devolver sensaciones de competitividad. Una expectativa que se alimenta con la idea de que el entrenador ha demostrado manejar procesos en contextos de presión y con recursos que no siempre sobran. La Federación Costarricense de Fútbol, con el reloj avanzando, se enfrenta a la necesidad de tomar decisiones que no pueden postergarse demasiado, porque el calendario de selecciones no espera y porque los proyectos técnicos se planifican con antelación para que el arranque de un ciclo no se convierta en un salto al vacío. Una urgencia que explica por qué los primeros sondeos ya están sobre la mesa. En Panamá, la dirigencia observa el escenario con atención, consciente de que el desenlace no depende solo de su voluntad, sino de una combinación de resultados, deseos personales y ofertas externas que pueden alterar cualquier plan trazado con antelación. Un recordatorio de que el fútbol de selecciones vive en un equilibrio frágil entre la continuidad ideal y los movimientos que impone el mercado. El entorno del plantel intenta aislarse del ruido, pero el tema se filtra en charlas de pasillo, en preguntas de conferencia y en conversaciones informales que retratan la magnitud del interés despertado, una señal de que el proceso de Tomás Christiansen ya no pasa inadvertido a la región y de que su nombre se instaló en la conversación de quienes buscan un giro de timón. Cada partido que se juegue de aquí al Mundial tendrá un peso doble, porque no solo se evaluará el rendimiento deportivo, sino también la fortaleza del proyecto para resistir las tentaciones externas, un pulso silencioso que se libra en paralelo a la competencia y que puede definir si la historia continúa en Panamá o si se abre un nuevo capítulo en otro banquillo de CONCACAF. La frase de Gilberto Morán en Mequetrefes del Deporte dejó una estela de debate que se mantiene encendida, porque puso en evidencia que el interés de Costa Rica no es una especulación lejana, sino un movimiento que se activó apenas se conoció el cambio de agencia, un dato que confirma que el radar regional está encendido y atento a cualquier señal de disponibilidad. Para Panamá, retener a Tomás Christiansen no es solo una cuestión de contrato, sino de sostener una idea de trabajo que ha dado identidad al equipo, una identidad que se construyó con tiempo y que ahora enfrenta el desafío de mantenerse firme frente a las miradas externas que reconocen el valor de un proceso que dejó de ser invisible en la región. Costa Rica, por su parte, observa el movimiento con la lógica de quien necesita apostar por un nombre que genere consenso y expectativa, sabiendo que cada elección en el banquillo define no solo un estilo de juego, sino la manera en que el proyecto se presentará ante un entorno que exige resultados inmediatos y señales claras de recuperación competitiva. El desenlace todavía no tiene fecha, pero el tablero ya está dispuesto, con Panamá defendiendo su proyecto, Costa Rica afinando su interés y Tomás Christiansen en el centro de una escena que se moverá al ritmo de los resultados y de las decisiones que se tomen en los escritorios, un pulso que promete marcar la agenda del fútbol centroamericano en los meses que vienen.